Buenos días, nuevamente saludarlos. Por supuesto, ya comienza nuestra emisión de Zona Deportiva aquí en Cubavisión Internacional. Tiempo para el debate, como se ha hecho habitual en todo este tiempo olímpico, no solamente durante los Juegos desde que arrancaron, sino también un poco antes. Ya comenzábamos aquellos debates con Arián Alejandro. Bienvenido una vez más. Saludos, Boris, para ti, el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva, y un poco después también. Sí, habrá un poquito después, yo lo sé. La próxima semana también habrá debates todos los días. Todos los días de debate para cerrar ya el ciclo de este seguimiento de Cubavisión Internacional a los Juegos Olímpicos París 2024. Amplia cobertura tanto en nuestra pantalla tradicional como en las redes sociales. Por eso ya comenzamos con los primeros temas. Vamos a hablar acerca primeramente de un atleta santiaguero que para muchos estaba fuera del pronóstico, no solamente lo que logró, sino también la manera, es decir, la efectividad con la que se vio en el colchón de los Juegos Olímpicos de París. Nos referimos, por supuesto, a Gabriel Rosillo. Valórame entonces la actuación. A ver, el tema de Rosillo es que, en primer lugar, quizás algunos no lo recuerdan, pero Rosillo pasa un largo proceso de lesión, una lesión compleja. Desde que él salió en su etapa juvenil, ya se le veía en condiciones de un luchador de categoría mundial, pero, repito, sufre una lesión. Del 2023 para él fue un año muy bueno, porque termina siendo campeón del mundo, porque llega a los Juegos Panamericanos y arrasa literalmente en Chile, y llegaba con expectativas de luchar por el podio en 2024. Yo se lo comentaba ayer a un colega de la televisión cubana, Alejandro Rodríguez Cuervo, y le decía, es que a veces los deportes de combate me dejan el sabor de que se deberían a los mejores, es decir, si usted es campeón y subcampeón del mundo, llevarlos por diferentes lados del organigrama. Usted tiene que apoyar el espectáculo, y el espectáculo es ver el mejor, o intentar que se vea en la final el mejor combate posible. Pasó, por ejemplo, con Mijaíl, que es el mejor en su división, probablemente en la historia. Sembrado en los octavos, obviamente, con el bye del formato. Pero actual. En cuartos con Misazadev, el campeón del mundo. Ese era el combate que todos querían ver en la final, no en cuartos de final. Claro. Podía haberse puesto en lados diferentes del organigrama. Y con Rosillo pasó igual en su división de 97 kilos con Alexandrev, el azerí, campeón, repito, campeón y subcampeón, cubano campeón, el azerí subcampeón del mundo, y se vieron en semifinales. Sí, una etapa previa que quizás podía haber pactado una mejor final. Y Exacto. También saltando dentro de la lucha, pero hacia la libre femenil, más allá de la descalificación de otro atleta rival, evidentemente cumpliendo con todas las normativas del peso, es algo vigente en todas las ediciones olímpicas, incluso en juegos múltiples en sentido general. Vimos entonces a Yonieli Guzmán llegando a este podio. De cualquier manera, incluso con el bronce, también hubiera sido histórica, pero mejor todavía si es un metal plateado. Claro, ya aseguraba el ser la primera medallista olímpica para las féminas, y esta es la segunda edición de Juegos Olímpicos en la que Cuba presenta luchadoras. Fíjese, solo dos ediciones, porque es un deporte que llegó tarde a nuestro país, y ya solo en la segunda edición Cuba saca una medallista, y hay que esperar, porque Milay Bismarín es una atleta. De hecho, entre las dos, siempre pensé que la que podía pelear por un podio era Milay Bismarín, por el recorrido que tiene y el palmarés que trae desde las categorías juveniles. Sí. Campeona olímpica de la juventud, campeona mundial juvenil, campeona mundial sub-23, es decir, que ha venido escalando poco a poco, quinta en el mundo en 2023 ya entre las mayores. Por lo tanto, pienso que puede batallar por un podio, así que sería doblemente histórico si se logran dos medallas. Así es. Vamos a hacer entonces un pequeño alto en el debate, porque cuando se hable de grandes hazañas protagonizadas por Cuba en los Juegos Olímpicos, tenemos que hacer una parada obligatoria en la cita de Barcelona 1992, donde la delegación de nuestro país logró ubicarse en el quinto lugar por países. Precisamente sobre el tema, Daniel Gotay con los detalles. En los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, Cuba se ubicó en el tercer lugar por países con 4 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, aunque en aquella ocasión participaron solo 12 naciones. Igual de relevante resultó la ubicación en la cita de Moscú 1980, cuando la delegación cubana ancló cuarta con 8 de oro, 7 de plata y 5 de bronce. En la capital de la entonces Unión Soviética, se dieron cita apenas 80 países a causa del boicot protagonizado por Estados Unidos y varios de sus aliados. Sin embargo,
La mejor actuación en la historia de los Juegos Olímpicos, Cuba la protagonizó en Barcelona 1992, cuando conquistó 14 medallas de oro, 6 de plata y 11 de bronce. Actuación que le valió para ubicarse quinta entre 169 naciones. Aquella edición significó el regreso de Cuba a las citas olímpicas luego de 12 años de ausencia, pues no participó en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988 por razones políticas. Aún así, y en medio de una muy difícil situación económica, Cuba alcanzó la medalla de oro en 7 deportes, con destaque para el boxeo que aportó 7 títulos. Terminó la pelea, séptima medalla de oro del boxeo cubano, Roberto Balado de Cuba. Para que se tenga una idea de la magnitud de aquella hazaña, más del 80% de la delegación antillana logró ubicarse entre los 8 primeros lugares. En la ciudad condal, Cuba no solo reafirmó el gran desarrollo deportivo, sino su condición de verdadera potencia mundial. ¡Tanto para Cuba! ¡Cuba, campeón olímpico en el vóley femenino! Se está expulsando en 2 y 2. ¡Y lo ponchó! Cuba, oro olímpico, aquí en Barcelona. Después de repasar la mejor actuación cubana en la historia de los Juegos Olímpicos, también por supuesto en la historia particular de nuestras delegaciones. No, yo no estaba pensado ni venir al mundo, pero por supuesto hay que conocerla. Usted vino 10 años después. Casi 8. No en el me 2000. no me ponga tan joven. En el 2000. 8 años después. Con Sydney ya yo tenía Messi. Así mismo. Vamos a continuar entonces con este debate olímpico y lo hacemos con el buque insignia. Sí. Buque insignia que está viviendo, Arián, un periodo de recambio generacional difícil. Que ahora ya para muchos coquetea ahí con la lucha esa posibilidad de cambiarle tal condición, pero el boxeo siempre en Cuba tendrá muchísimo respeto y también, por supuesto, los aficionados alrededor del mundo. Erislandy Álvarez, otro que sorprende, a diferencia de los que llegaban como los posibles oro o al menos posibles medallistas. Erislandy ha mostrado un estilo muy rápido, más allá de la pegada veloz, también tiene una forma muy espectacular de defenderse y esto fue lo que le valió también para vencer a Sofian Oumija en un combate muy disputado, Arián. No había otra. Usted Era esta vía. Era esta. Así, tenía 2 opciones Erislandy. Lo que ocurrió este miércoles, salir a matar desde el principio o tumbarlo. No tenía otra opción. Era el local, era el favorito, era el campeón de 3 veces campeón del mundo. Lo hizo en 2023 venciendo precisamente a Erislandy Álvarez. Era la espinita. Era, exacto. Donde hay desquite no hay agravio, se dice. Y bueno, Erislandy realmente demostró desde el primer combate aquí en París que iba en serio, claro. Repito, ante muchísimo público, bueno, en Roland Garros, un sitio mítico del deporte francés, tanto público apoyando a Sofian Oumija, parecía casi imposible, pero bueno, convenció al menos a 3 de los 5 jueces y logró llevarse la victoria. Ese primer asalto 5-0 yo creo que le abrió mucho el camino. Sí, es el que lo inclina. El que inclina mucho la balanza a su favor. Yo vi realmente al cubano en una forma física espectacular y a Sofian Oumija no le quedó otra que rendirse ante Erislandy Álvarez, que fue mejor en el combate de manera general. Incluso parecía de manera traumática cuando pierde el francés, más allá, por supuesto, la circunstancia influye a nivel motivacional, pero como trataba de responder y lograba establecerle contacto sobre todo con la izquierda, pero ya Erislandy marcaba 2 golpes por uno solo de él. No, es que Erislandy fue muy efectivo siempre en todos sus combates. Aparte de tirar mucho, tiraba bien, porque golpeaba con efectividad. Es decir, no era simplemente salir a golpear y nada más. Cumplió, yo creo que a cabalidad, el plan táctico de Acebal. Estoy convencido que así lo dirá su entrenador. Y bueno, al menos no se va sin oro el boxeo. No ocurrió lo de Beijing, los Juegos Olímpicos en China, donde no pudieron alcanzar ninguna presea dorada, aunque yo creo que queda por debajo. Claro, y también con el tema de que el propio Arlen había perdido en un momento final, tenemos en cuenta también lo que pasó con Julio César Lacruz, que fue también la actuación el boxeo queda por debajo. El boxeo queda por debajo. Sí, queda por debajo de las expectativas. Habrá que revisar no solo el boxeo, el deporte cubano. Señores, este trabajo que acabamos de ver hace unos minutos, Barcelona 92. No, si establecemos la comparación, No. el que verdaderamente siente ni Barcelona,
ni Atlanta, ni Sydney, ni siquiera Atenas, es decir, hasta Atenas, quizás probablemente la mejor época del deporte cubano. Así es. De todas maneras, siempre habrá tiempo para debatir. Arián Alejandro, por supuesto, estará por aquí mañana. Sí. Y le invitamos a ustedes a retomar la sintonía. Como ha sido habitual, Zona Deportiva, ahora en modo olímpico. Continúe usted, por supuesto, con Cubavisión Internacional.